Reciba un cordial saludo, bienvenidos a este programa de Aquí Entre Nos. Qué privilegio que usted nos pueda estar acompañando y privilegio para nosotros también. Un día como hoy, allá en Dallas, como pueden ver, al lado de don Jonás está el pastor Armando Alducin, a quien le damos la bienvenida, a quien estuvo de manteles largos en estos días. Entonces aprovechamos también para desde aquí enviarle una bendición y felicitaciones, ¿verdad?, por su cumpleaños, pastor Alducin, pero gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, gracias a ustedes, Roger. Un año más de gracia que el Señor nos da para seguir alumbrando este mundo que cada vez está más oscuro. Así es. Bueno, saludamos a todos los que nos permiten estar en su casa. Doctor, también de la parte mía, feliz cumpleaños. No hoy, ya pasó, pero desearle todas las bendiciones del Señor. Esta semana estaba diciendo en el programa de Aquí Entre Nos del lunes que como que amaneció media agitada políticamente, ¿verdad? Dos de los que estaban en este comité de guerra, no sé, hay como un comité ahí que maneja el tema de la guerra en Israel, dos renunciaron. Gantz, el ministro Gantz. Sí, y después también y él y otro, y también en Francia, como que Macron ahí cambió todo su gabinete. En cuanto a lo de Israel, pues hay una presión impresionante contra Benjamín Netanyahu. ¿Por qué? Porque no le conviene ni a la agencia global, ni al Foro Económico Mundial, ni tampoco a los Estados Unidos que Netanyahu siga como primer ministro de Israel. ¿Por qué? Porque precisamente, al igual que Donald Trump, está en contra de la agenda global, del Foro Económico, etcétera, etcétera. Entonces, pues están poniendo presión Estados Unidos, por ejemplo, esta renuncia de Gantz, que era uno de los líderes principales del gobierno, viene de Estados Unidos y está tratando de rodear, de dejar solo a Netanyahu, porque con el pretexto de que él está manteniendo la guerra para que no lo metan a la cárcel por lo del 7 de octubre, pues es una mentira, ¿no? Pero esos son pretextos porque no les conviene ahorita tenerlo, porque mientras él esté, se va a oponer a Estados Unidos. No le hizo caso a Joe Biden en cuanto a la estrategia, ni a la política, ni a la logística que tenía que llevarse en Rafah, y eso puso a Biden completamente, ¿verdad?, pues enojado. Así que todo es política, es una politiquería muy sucia. Es impresionante, pero ¿cómo ve usted el final de, digamos, no escatológicamente ahorita, pero cómo siente políticamente el final? Pero ese proyecto, de plan de paz, Jonás, que supuestamente está poniendo Biden sobre la mesa también con esos tres ejes, bueno, el cese al fuego, obviamente, el sacar rehenes que todavía quedan y que eso implique la reconstrucción de la Franja de Gaza como iniciativa del gobierno norteamericano y que supuestamente el Consejo, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas supuestamente están apoyando ¿cómo lo ven? También lo apoyaron. No sé. Claro, sí, pues digo, el final sabemos claramente en la Biblia que en Joel, capítulo 3, el libro de Joel en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 2 y 3, dice la Biblia que este capítulo explica a Joel 3 todo lo que es el Armagedón. Y antes de que el Espíritu Santo desarrolle el tema del Armagedón en Joel 3, en el versículo 2 y 3 dice que precisamente la razón de la Tercera Guerra Mundial va a ser que vendieron la tierra, que cedieron la tierra, que se la quitaron a Israel. Entonces, bíblicamente, es posible que haya esta famosa solución absurda y lógica de dos estados. Porque ni los palestinos ni los judíos les conviene tener dos estados. Los judíos, porque pues cómo vas a tener a tu enemigo el que te quiere matar junto a ti. Y los palestinos no quieren Jerusalén, quieren toda Jerusalén y quieren todo el territorio de Israel. Así que todo este manejo absurdo y lógico, el circo le puedo llamar yo el Medio Oriente, es precisamente, que haya dos estados de acuerdo a todas las naciones, para que puedan políticamente justificar que están defendiendo a los palestinos, cuando ninguna nación árabe, ni siquiera Egipto ahorita que están huyendo los palestinos, les está dando asilo. Así que es una hipocresía impresionante de las naciones. Wow, ok. Y lo de Francia, nada más algún comentario, como parece que hubo unas elecciones en Europa donde la derecha empezó a ganar terreno y por ahí anda la situación. Gracias a Dios, ¿verdad? Que ya la derecha, también en España parece que ya tiene bastantes escalones, logros.
Entonces sabemos que es una derecha y no una ultraderecha, entonces todo depende cómo se vayan a manejar. Pero pues más o menos da una esperanza, como aquí en el continente americano, pues ya tenemos, gracias a Dios, El Salvador con el presidente Bukele, que ha hecho una obra impresionante. Y muchos me preguntaban, oye, pero si dice que es cristiano y se acaba de reelegir otra vez, es que hay que comprender que hay dictaduras buenas. O sea, no es malo reelegirse mientras la persona haya hecho un grande beneficio a la humanidad, como lo ha hecho Bukele en El Salvador. Entonces, qué bueno que él volvió otra vez a reelegirse o que el pueblo volvió a votar por él. Ojalá que también en Argentina Milei pueda también cambiar todo el panorama, y así tenemos a otras. Panamá también ya está de la derecha, así que ya tenemos algunas naciones que están por lo menos brindando cierta oposición al movimiento de izquierda latinoamericano. Ok, Roger, tenemos el documento ya, creo que está arriba, ¿verdad? Para que las personas lo puedan descargar, y vamos a estar hablando sobre la negación humana de Dios. Así es, y yo ya hice el ejercicio, lo descargué, no duré ni un minuto, Jonás, y como pueden ver ahí al pie de la pantalla, +1 469 781 1000. Una vez me dijeron, bueno, no solamente enséñelo, también para aquellos que son no videntes, que escuchen el número. Entonces, bueno, +1 469 781 1000, con la ayuda de alguien usted lo tiene ahí, ¿verdad? Luego para las personas que necesitan escucharlo, ¿verdad? Más bien, entonces usted descarga el documento y ahí le aparece el menú, el asesor virtual lo va a guiar, validan sus datos, y ahí hay una opción que se llama descargas. Va ahí, y la primera, negación de Dios, y esa es la que usted va a descargar. Ahí tiene todo este documento para que usted lo pueda tener ahí. Así que muchas gracias, Pastor Alducin, por compartirlo siempre con nosotros, totalmente gratuito, y ahí aparece el documento. Y entramos en materia, Pastor Alducin, porque ahora que se menciona todo esto, y creo que el continente está empezando ya todo ese periodo electoral, ¿verdad? Que han pasado ya varios países, la República Dominicana, México y países ahí, pero ya empiezan a ponerse sobre la mesa temas que tal vez antes no se veían, ¿verdad? Pero como que la razón humana, y muchos quieren cuestionar ya la existencia de Dios, cosas que no tal vez se animaban antes, y ahora como con más facilidad el ser humano de pronto quiere poner a Dios de lado y decir, esto ya no lo metan aquí, ya Dios no tiene nada que ver en esta situación, en este país, en esta cosa. ¿Hacia dónde camina la raza humana con esto de la negación de Dios, Pastor Alducin? Pues sí, verdad, para iniciar vamos a basar todo esto en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 23, donde el apóstol Pablo hace 2000 años describe una espiral descendente hasta la total depravación humana. En Romanos 1, 18 al 23. Entonces ahí vemos claramente que Pablo inicia este discurso, esta aportación que tan profunda nos hace a todos los cristianos, que realmente la realidad de la existencia de Dios, en un resumen de todo este pasaje, vamos desarrollándolo poco a poco, no puede negarse, principalmente por la lógica y la razón humana, además de otras pruebas contundentes que tenemos, ¿verdad? Que la misma creación que tenemos alrededor da testimonio de la existencia de Dios. Sin embargo, cuando ya analizamos un poco más profundamente, podemos preguntarnos, ¿cómo es posible, como decía el psicólogo clínico, el doctor Jordan Peterson, que tengamos una mente donde le decimos que es razón, le llamamos la razón, y un intelecto con una lógica que nos lleva a poder evaluar las circunstancias? A través de esto, ¿cómo podemos negar que realmente podamos venir de la nada? Iniciando y partiendo de ese punto, ¿cómo es posible que la nada pueda producir algo? La nada no produce nada. Entonces, cuando recurrimos al otro partido, al otro grupo de personas que se llaman ateas o comunistas, agnósticas o escépticas, etcétera, etcétera, no tienen ellos un argumento ni razonable ni lógico para poder negar a Dios. Por eso es que actualmente ya el ateísmo es imposible sostenerlo filosóficamente.
Y en ese sentido, Pastor Alducín, porque aquí habla usted iniciando el rechazo de la verdad. Jesús se presenta delante de la población y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y como que hoy día ponen eso, que la verdad es relativa, de acuerdo a donde usted se posiciona, ¿verdad? Pero cuando uno habla acerca de la existencia de Dios, acerca de esa realidad, que uno no la puede negar, el salmista reflexiona y dice es que hasta los cielos cuentan acerca de la gloria de Dios, de su existencia, el firmamento, todo lo que está a nuestro alrededor. Pero ese rechazo de la verdad como tal, de la existencia de Dios y de la espiritualidad nuestra, ¿cómo la visualiza usted? Claro, comienza Pablo en Romanos 1:18, porque la ira de Dios, o sea, el enojo de Dios, y la ira no es una ira arbitraria, ¿verdad? Es un enojo justificado por el pecado humano en el que el pecado se tiene que castigar. Entonces, ese castigo al pecado se le llama la ira de Dios. La ira de Dios se revela, o sea, Dios lo ha manifestado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad de la creación nos muestra que tiene que haber forzosamente un diseñador. Un reloj tiene que tener un relojero, una estatua tiene que tener un escultor, un edificio tiene que tener un arquitecto, una pintura tiene que tener un pintor. Todo efecto tiene una causa. Entonces, al ver nosotros este universo, que la razón y la lógica nos muestran la realidad de Dios, detener esta verdad es lo que hace que Dios se enoje, porque nos estamos violando a nosotros mismos, nos estamos crucificando a nosotros mismos, nos estamos engañando a nosotros mismos al negar la innegable verdad y realidad de la existencia de Dios. Entonces, esta es la razón por la cual Pablo dice, la ira de Dios se revela en contra de toda impiedad, de injusticia que los hombres detienen con verdad. Y esta palabra injusticia, ¿verdad? Son los hombres sin respeto, sin reverencia por las cosas sagradas. Dios se enoja contra estas personas que son los burlones, irrespetuosos, blasfeman de las cosas sagradas de la Biblia. Y aquí podemos involucrar artistas, cantantes, deportistas, políticos, profesionistas, comentaristas, politólogos de la televisión, que blasfeman de la Biblia y se burlan de Dios. Este es el enojo de Dios contra esta impiedad de estas personas. Y los injustos, ¿verdad? Pues son las personas que viven a través de una vida negando su honestidad, porque eso es lo que está barriendo la sociedad actualmente. No pagan su salario a los trabajadores, no les pagan el tiempo extra que trabajan. Maridos que son injustos con la esposa, como la tratan, son injustos con el hijo, son injustos, deben sus cuentas, cristianos que deben sus cuentas y no pagan. Todas estas actitudes son las que muestran que Dios tiene que actuar. Entonces, Dios tiene que castigar esto. Dios tiene que sancionar de alguna manera, como el máximo legislador del universo, la conducta completamente irracional, deshonesta e hipócrita del ser humano. Y los que detestan o detienen la verdad, usted los menciona aquí también como van a recibir esa ira también. Sí, claro, ¿verdad? Los que detienen la verdad, el ser humano, es lógico que podamos por medio de tres fuentes conocer la verdad. En primer lugar, por medio de la naturaleza. Volteamos y vemos un diseño perfectamente, un orden y un diseño en el universo. Esto me trae a la mente a Blaise Pascal, el gran matemático científico francés que era cristiano, Blaise Pascal. Y cuando tenía un amigo ateo, un día lo invitó a su casa y Blaise Pascal en su taller de su casa hizo como una maqueta del universo, puso colgando la luna y el sol, Marte, etcétera, etcétera. Y entonces entró el amigo ateo al taller de Blaise Pascal y le dijo, oye, pero qué cosa más bonita, ¿quién lo hizo? Y le contestó Blaise Pascal, no, pues hoy amanecí y se hizo solo. No, le contestó el ateo, no es posible. Esto no puede haber sido hecho de un accidente o que pueda aparecer de repente. Él dijo, pues voltea los ojos hacia el universo y no seas ciego ni terco para darte cuenta que la forma en la que las galaxias están ordenadas, el momento en que está ordenada la luz alrededor, el movimiento de la Tierra, el Sol, vaya, todas estas evidencias nos muestran claramente
los que detienen la verdad. O sea, no es posible que a través de la admiración y la observación de la naturaleza pueda el ser humano negar la existencia de un diseñador, de una mente inteligente, y también a través de la razón y de la conciencia, que la conciencia, la palabra con, dentro, ciencia, conocimiento. Dios puso dentro de todos los seres humanos una conciencia, un conocimiento interno que nos lleva a deducir, a concluir que hay un bien y que hay un mal. También por esta razón se convirtió el gran escritor inglés C.S. Lewis. C.S. Lewis dice en su biografía que cuando una vez se enfrentó con una muchacha, o con un muchacho, perdón, que estaban hablando acerca de la justicia humana y la injusticia humana, pues le preguntó a la muchacha, a Lewis, que siempre fue un gran pensador, él era ateo, oiga, pero ¿cómo es posible? Le dice que haya un conocimiento de la injusticia sobre la justicia, porque si hay una justicia, ¿de dónde viene? La justicia humana es imposible que pueda ser válida, ni tampoco verdadera. Entonces ahí se dio cuenta, si es Lewis, el gran ateo, que se hizo un gran cristiano después, con los libros tan grandes que él tiene, como El problema del dolor, el problema del cristianismo, etcétera, etcétera, que el momento que hay una justicia tiene que tener un parámetro, una forma en la que pueda decir esto es justo y esto no es justo. Lo que los nazis hicieron es una injusticia. La pregunta es basada en qué, porque los acusados, los generales nazis podían contestar, bueno, es la justicia de ustedes. Entonces, si cada quien pudiera evaluar su justicia ante sus propios ojos, imaginémonos, ¿verdad? Entonces los nazis fueron Santa Claus y fueron los enanitos a quienes hay que culpar. Entonces, esta es la razón por la cual la naturaleza, la conciencia y finalmente las escrituras. Leemos la Biblia, leemos las palabras de Jesucristo, vemos la consistencia de estos 66 libros que Dios nos dejó, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que corre una línea por todos estos libros, que es la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo, su Evangelio, sus buenas noticias, la forma como Dios trató con Israel, como dio las leyes, las palabras de Jesucristo. No es posible que 66 libros escritos por más de 40 hombres en casi 1500 años de diferencia puedan haber convergido todos ellos bajo el mismo pensamiento. Hace muchos años, un vendedor de enciclopedias vino a la casa de ustedes y pues tenía la enciclopedia británica, el Tesoro de la Juventud, que tenía cantidad de libros maravillosos, los libros de escritores españoles, mexicanos, etcétera, etcétera. Y yo le hice una pregunta: oye, ¿cuánto tiempo tienes vendiendo enciclopedias? Y me dice, 20 años. Le dije, tendrás por ahí 2 o 3 libros, nada más, 2 o 3 libros de todo lo que tú tienes que puedan haber sido escritos en diferente tiempo por diferentes personalidades y que puedan convergir precisamente con el mismo pensamiento. Y se metió a su computadora y me dijo, no existe tal cosa como la que estás pidiendo. Entonces yo entré a mi escritorio y saqué de mi cajón la Biblia y le dije, yo te presento un libro con más de 40 escritores escritos en más de 1500 años y todos los libros de la Biblia convergen, todos están de acuerdo, todos emiten el mismo pensamiento, todos tienen el mismo programa divino mostrándonos que es un libro sobrenatural. Esta es la razón entonces por la cual, ¿verdad?, Dios se enoja con los que detienen la verdad, porque teniendo la naturaleza, teniendo la conciencia y teniendo la evidencia de las Escrituras, todavía se enorgullecen y quieren de una forma terca y una forma, ahora sí que psicopática, seguir diciendo Dios no existe. Doctor, dentro de esa revelación divina, usted menciona aquí también que el ser humano rechaza algunas versiones de la Biblia hablan de que se nos ha dado en forma de instinto el conocimiento de Dios. O sea, hay una conciencia en el ser humano y a veces nada más hacemos caso omiso, no nos importa tanto, y entonces ahí es donde pues viene la manifestación de su ira. Claro, una vez una persona me preguntó, y varias preguntas que nos lanzan casi tiene el mismo carácter, y la pregunta es la siguiente: oiga, ¿cómo es posible que las personas que no hayan conocido a Cristo, como los budistas, hindúes o indígenas, aztecas, tlaxcaltecas, que nunca conocieron ni la Biblia ni Cristo, cómo se van a salvar?
Entonces, ¿cómo es posible que Dios pueda condenar a personas que jamás tuvieran el conocimiento de la Biblia, ni tampoco de las Escrituras? Y el apóstol Pablo, hace 2000 años, en el capítulo 2 de Romanos, versículo 12 en adelante, contesta esta pregunta. ¿Qué de aquellas personas que van a morir y que nunca escucharon ni la Biblia, ni tuvieron el conocimiento del Evangelio de Jesucristo? Y dice así la pregunta, la respuesta de Pablo. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Explico. Dice Pablo, todos los que han vivido bajo la ley, que somos nosotros que conocemos la ley de Dios, vamos a ser juzgados por la Biblia. Jesús dijo, mis palabras los juzgarán. Pero hay otro grupo de personas que no han tenido esta ley, que no han tenido esta revelación que nosotros tenemos. Entonces dice Pablo, estas personas han pecado sin la ley serán juzgados. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que hacen las obras de la ley, esos serán justificados. Y porque cuando los gentiles, y aquí Pablo ya entra en materia, cuando los gentiles que no tienen ley, cuando los aztecas, los hindúes, podemos meter aquí los mahometanos, los tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, los aucas del Ecuador, cuando las personas que han muerto y vivido y que no han tenido esta ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son para sí mismos. O sea, todas estas personas saben dentro de su vida, vamos a ver ahorita qué es la conciencia, que matar es malo, violar a una mujer es malo, casarse sin tener una responsabilidad es malo, robar es malo, mentir es malo. Todas estas acciones se condenan en los hindúes, las caltecas y la tribu que tú me quieras mencionar. Y dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En otras palabras, para no hacer esto tan largo, en el día del juicio, Dios les va a hablar, ¿verdad? A los aztecas, a los mahometanos, a los hindúes, y si alguien le dice a Dios, Señor, pero yo no tenía conocimiento de tu ley, ni siquiera sabía de Jesucristo, Dios va a decirles, hay algo que escribí en todos los seres humanos, desde Adán hasta el último ser humano, que es la conciencia, que es un juez interno que nos condena o nos recompensa cuando sabemos que hicimos algo mal. Cuando hicimos algo malo nos trae amargura, nos trae mala conciencia, nos quita el sueño, nos quita la paz. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que está diciendo lo que tú estás haciendo no es correcto. Entonces, la respuesta de Pablo es que él va a usar Dios la conciencia para las personas que nunca le conocieron como le hemos conocido nosotros. Y la conciencia solamente Dios la puede conocer. Por eso la Biblia nos dice, no juzguemos de acuerdo a la apariencia, porque solo Dios conoce el corazón. Y en el verso 20 usted habla, bueno, con esto después de la conciencia, de las evidencias en la creación, cómo Dios pone en la creación. Él orquestó todo, ¿verdad?, para que pudiera haber testimonio de su poder, que la gente pudiera glorificarlo a Él al ver todas las maravillas, ahora que como usted lo mencionaba, con ese cuadro tan excelentemente pintado. Entonces, con esto de las evidencias de Dios en la creación, Pastor Alducin. Claro, una vez le pregunté a un físico matemático ateo, porque siempre he dicho, los ateos son mi platillo favorito, ¿verdad? Me encanta platicar con ellos, no para agredirles de ninguna manera, porque Pablo se pasó, leemos el libro de los Hechos, pasó casi toda su vida Pablo discutiendo, argumentando. Entonces el hecho que tengamos un argumento entre dos seres humanos no es malo, siempre y cuando no estemos tratando de creernos superiores o humillar a la otra persona por no tener el conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, cuando hablo yo de discutir, argumentar o un debate con otra persona de otra mentalidad, con otro tipo de razonamientos y perspectivas o cosmovisión de la vida, es importante hacerle preguntas para que él pueda darse cuenta a través de las preguntas que realmente, pues, quitarle, ahora sí que desnudarlo, ¿verdad? Quitarle la espada de la mano,
porque sus argumentos, ya sabemos cuáles son siempre los argumentos de los ateos, ¿no? Pero uno de los argumentos es el siguiente. Yo siempre les pregunto, oye, si tú tienes un microscopio y ves el mundo microscópico, te vas a dar cuenta que hay un mundo atómico donde hay un átomo, protones, electrones, neutrones, girando a una velocidad impresionante en cualquier pedazo de materia que podamos encontrar. Y la pregunta que siempre les hago es, ¿quién sostiene ese movimiento impresionante que hace posible la cohesión de la materia? ¿Cómo es posible que la Tierra gire en 24 horas sin que nadie le esté empujando? Y en 365 días alrededor del Sol sin que nadie le esté empujando. ¿Qué fuerza empuja a la Tierra? ¿Qué fuerza mueve los átomos? Y no te pueden contestar. Y la Biblia nos da la respuesta. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días los estamos viviendo, desde la venida de Cristo hasta el arrebatamiento, los últimos días de la iglesia, no de Israel, de la iglesia. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. La razón de toda la existencia, de las galaxias, de las estrellas, de los soles, de nosotros, de los animales, es el que murió en una cruz. Impresionante. El que bajó al mundo hace 2000 años a caminar, a hincarse enfrente de nosotros y lavarnos los pies. Él es el propósito por el cual hizo todo lo que Él hizo. Imaginémonos la humildad de Dios. Dios es un Dios humilde también. Pero la respuesta está en el versículo 2. Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta o sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, ¿quién es el que sostiene el movimiento de los átomos microscópicos, el mundo macroscópico, el mundo de nuestra sangre? ¿Quién es el que sostiene todo eso? ¿Quién mantiene la Tierra girando sobre su eje sin que reduzca su velocidad o su velocidad alrededor del Sol? La Biblia dice Jesucristo, el que abrió sus manos en una cruz y el que tal vez, si tú no le conoces, quiere entrar a tu vida a sostenerte también. Qué impresionante esto, Pastor Alducin. Y me gustó mucho como hizo usted la introducción a esta parte, sobre todo porque creo que como cristianos debemos también ver dónde están posicionados, ¿verdad? Nuestros argumentos, ¿verdad? Porque recuerdo, leía la historia de un general retirado de los Estados Unidos, el general Lew Wallace, que también conversando con un amigo dice que en un tren, tuvieron un viaje ahí y la conversación era esta, acerca de la existencia de Dios, acerca de si sí o si no, quién tenía la razón, pero una conversación, como usted lo dice, Pastor Alducin, de altura, de conocimiento, y que él se retó a sí mismo a investigar un poco más acerca de todo esto para ver cómo conversaba, ¿verdad? Porque le gusta tener ese tipo de conversaciones a él, y empieza a investigar acerca de la vida, de lo que la existencia de Dios, de Jesucristo, de su palabra y todo. Empezó a hurgar en la Biblia, se fue a Israel a conocer más y terminó escribiendo la novela Ben-Hur. Y uno dice, wow, imagínese hasta dónde llegó él a conocer. Y entonces el general Lew Wallace escribe la novela Ben-Hur. Lo que hace el tener contacto con la palabra y lo que hace el tener conversaciones de este nivel, Pastor Alducin, porque evidencias hay que el Señor plasmó, y me gusta mucho. El libro de Hebreos es uno de los que más me apasionan, pero me gusta cómo usted lo introdujo este tema, y yo creo que es importante que como cristianos podamos tener este tipo de conversaciones de altura y de conocimiento de la palabra, Pastor. Claro, definitivamente, y esa es la razón por la cual Dios nos dio esta mente, ¿verdad? Personas como Wallace, que fue el autor del libro y después la película Ben-Hur de Charlton Heston, tan famosa, buenísima película, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, de que él estaba buscando, o sea, porque hay personas que no les interesa, ya para acabar, no les interesa asomarse, buscar, inquirir, investigar. Yo estoy como estoy, así, esta es mi religión, así me enseñaron y así me quedo. No hay ningún problema. Dios te deja ahí.
algún día Él te va a decir, los talentos que te di fueron para investigar la verdad, y tú no quisiste investigar la verdad, enterraste tus talentos, ¿verdad? Y entonces pues ya vendrán las recompensas o la condenación en la otra vida. Pero esto es muy importante, lo que acabas tú de decir, porque es cuando conocemos la deidad de Dios. Dice el Romanos, el pasaje que leímos, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Vemos nosotros también la forma como Él cuida y protege todo lo que ha creado. ¿Cómo es posible que un árbol pueda tener vida por sí mismo? Que le puedas cortar y pueda volver otra vez a florecer, se muere en invierno y vuelve a nacer otra vez en la primavera. ¿Cómo es posible que nosotros nos cortemos y de repente, sin que nosotros ordenemos nada, la cicatrización, el automantenimiento que Dios le dio a todo lo que Él creó? Los animales, los gatos se lamen, todos de alguna forma se curan, se levantan otra vez. Pero vemos la forma del cuidado y la provisión. Dios puso comida para los pajaritos, Dios puso comida para los conejos, para los venados, para los leones, para las jirafas. Por eso les hizo el cuello tan largo, un alimento especial para los peces, otro alimento para nosotros. En fin, si nos detenemos a analizar todos estos detalles, nos damos cuenta que es imposible que esto haya sido por accidente. Vemos nosotros también que nuestra vida, yo me duermo en la noche y tú también, y no le digo a mi corazón, ¿verdad? Por favor, sigue latiendo, ¿eh? Yo me duermo, entramos en un estado inconsciente y amanecemos. ¿Quién nos sostiene cuando entramos en estado inconsciente y estamos dormidos? Dice la Biblia en Hechos 17:28 que Él nos da la vida y el aliento y todas las cosas. Es Dios el que tú en este momento nos estés escuchando, el hecho que estés respirando en este momento un aire perfectamente combinado químicamente con casi 90% de hidrógeno, oxígeno y otros gases, es la combinación perfecta del aire para que tú y yo respiremos. Metemos en el mar, ahí no podemos respirar. Nos vamos a la luna, tampoco podemos respirar. Dios diseñó este planeta exclusivamente para nosotros, y Él también quiere, a través de toda esta revelación de la naturaleza, del cuidado, de la protección, su eterno poder y deidad. ¿Con qué propósito? Que le conozcamos. Dice Juan 17:3, Jesucristo a los discípulos, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Para eso vino Jesucristo, claro, para conectarnos con el Padre, para que podamos tener un conocimiento de que no somos dioses, de que no nos creamos a nosotros mismos y que hay una razón muy profunda para poder vivir. Y esta única razón es conocer a Dios y a Jesucristo. Pero Juan, en Mateo 11:28 al 29, Cristo dijo que para conocer al Padre se tiene primero que conocer al Hijo. Así que si alguien dice, pues me voy al campo a hacerme posición de Buda y concentrarme como los gurús para poder entrar en contacto con Dios, es imposible. Ni por drogas psicológicas, psicodélicas, ni alucinógenas. No hay manera de conocer a Dios si antes no se conoce al Hijo, porque es el Hijo el que vino a revelarnos al Padre. Así que quieres conocer a Dios, necesitas primero invitar a Jesucristo a tu vida. En el versículo 21, usted hace referencia aquí en su estudio, dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y sí, usted pues nos menciona aquí, porque usted siempre ha discutido con los ateos y siempre me ha parecido apasionante el tema, como que no están muy de moda ahorita. Yo los escucho más hablando de que son agnósticos más que ateos, como que abren la posibilidad de que sí hay algo ahí, pero son como que todos lo dudan. Antes el ateo era como muy rajatado, nada, eso existe, no sé qué, pero como que o están perdiendo o están por lo menos teniendo dudas ahora o no es la moda, no sé cómo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué se ha reducido el ateísmo? Por ejemplo, antes del siglo XVII, XVIII, XIX, Blaise Pascal, Isaac Newton, grandes pensadores físicos, matemáticos, eran cristianos. El mismo Einstein dijo, Dios no juega al universo con los dados.
Pero el siglo pasado, desde los 60, más o menos del siglo pasado, vino un tsunami de ateísmo en el mundo impresionante, porque estábamos en la luna, la tecnología, etcétera, etcétera. Jean-Paul Sartre, Richard Dawkins, que por cierto, me acaban de comentar que Richard Dawkins ya está aceptando a Dios. Esto fue la semana pasada, esto es impresionante. Bertrand Russell, y así podemos mencionar cantidad de ateos que dieron lugar, influenciados por Friedrich Nietzsche, y que influenciaron el comunismo, el nazismo, el fascismo, etcétera, etcétera. Pero en 1954 del siglo pasado, cuando se descubre el ADN, Wow. la molécula del ácido desoxirribonucleico, en ese momento se cae completamente, se derrumba la teoría de la evolución. Se demuestra que es imposible genéticamente, escúchame muy bien, si eres médico, si eres científico, si eres genetista, etc., o si eres estudiante universitario, se demuestra con el descubrimiento del ADN, de la molécula ADN, que es un código que tenemos en cada una de las billones de células en el cuerpo, que es imposible la mutación de una especie a otra especie, cosa que hasta ahorita no se ha logrado ni demostrado en ningún laboratorio ni en ninguna tubo de ensayo. Entonces, es imposible que el esperma, el ADN de un perro se pueda convertir en un gato, o que un gato se pueda convertir en un ratón, o un hipopótamo en un león, o un león en un felino, o una jirafa en una gacela. Es imposible, o sea, esa estructura que Dios puso en cada pez, en cada animal, en cada ave, en cada ser humano, nos impide que podamos ser una raza híbrida. Pero ahora el ser humano, ¿verdad? Pues como se creen dioses desde los nazis, vamos a mezclar un perro con un gato, un caballo con una burra para que nazca una mula, que es híbrida, por cierto, cuando se viola esta ley de la genética. Pero esto es una de las razones por la cual casi el 60% de los científicos del siglo pasado ateos, cuando se descubre el ADN, se quedaron completamente desnudos. La teoría de la evolución sucumbió, cosa que la física, la biología y la genética ya habían tratado, que era imposible que pudiera existir la teoría de la evolución. Entonces, pues el ateísmo ahorita no tiene armas, no tiene argumentos para poder contradecir esto que Dios ha puesto en el ser humano, y Dios lo ha hecho para que podamos claramente descubrir nuestro origen, por qué estamos en el mundo, para que podamos ayudar a otras personas, para que podamos componer también un poco el mundo con nuestra influencia cristiana, y para darnos cuenta finalmente que no somos dioses. Ahora, antes, digamos, los cristianos, dentro del cristianismo había algún sector que podía aceptar un poquito la evolución, digamos. Decían, bueno, es que tal vez no fueron 7 días, fueron 7 eras, o 7, qué sé yo, épocas, tiempos, sí, qué sé sí. yo, ¿verdad? Y se podía, y no era como, wow, te vas para el infierno o algo así. No. Se creía por fe. Y ahora, y la evolución también la creían por fe, y uno creía en 7 días tal vez por fe también. Pero hoy día, después del ADN, ya entonces es la ciencia la que está acabando con la fe o la teoría de la evolución. Claro, ¿verdad? Porque se necesita más fe para creer, para no creer en Dios, que para creer en Dios. Entonces, esto es muy importante porque, como dice Jonás, dentro del cristianismo ha habido, pues imaginemos nada más, ¿no? Somos seres humanos, cada quien tiene una óptica, una forma de ver la Biblia, aunque no es de interpretación privada, pero es tan profundo el pensamiento de Dios que es bueno, ¿verdad?, que algún cristiano vea, pues yo lo veo de esta óptica, mientras nos mantengan las doctrinas esenciales. Es a lo que me refiero yo. Entonces, es importante que recordemos que hace algunos años el Instituto para la Creación Científica en San Diego, California, Instituto para la Investigación Científica en San Diego, que reúne a más de 400 o 500 científicos cristianos. Este instituto fue formado por un doctor Morris, muy buen cristiano, muy buen científico, ingeniero hidráulico, etcétera, etcétera,
Pero cuando llegaron a declarar hace algunos años, hace como 15 o 20 años, que la Tierra no podía tener, la Tierra, más de 6,000 años de antigüedad. Y que si alguien creía que tenía más de 6,000 años de antigüedad, o sea, una tierra, o que no era una tierra vieja, entonces era una hereje y ni siquiera podía llegar a ser cristiano. A ese grado de dogmatismo llegaron estos hermanos de nosotros cristianos. Sin embargo, vinieron varios científicos, vinieron varios astrónomos a tratar de demostrar del potasio argón, del carbono 14, de la radiactividad, pues que la Tierra tiene más de 10, 12 billones de años, no el ser humano, la Tierra. Científicamente la ciencia no está en contra de nosotros, siempre y cuando, ¿verdad?, esté avalada por la Biblia. Y cuando vemos nosotros que la Biblia avala que la Tierra es vieja, porque en Ezequiel 28, en el libro de Job nos muestra que antes de Adán y Eva, por ejemplo, en Job capítulo 38, versículo 4, le pregunta Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo construí la tierra? Cuando la fabriqué, cuando le di forma. Y dice la Biblia que estaban los ángeles acompañando a Dios cuando Dios hizo la tierra. Esto nos habla que la tierra del Génesis es mucho más antigua que cuando Dios puso al hombre y se inició la creación de Adán y Eva. Entonces, ya esta forma de pensar ha también sido inválida, y estos hermanos ya están, decimos en México, ya le bajaron 5 rayitas, ya no son tan dogmáticos en cuanto ya no. ¿Y por qué ellos discutieron esto? Porque ellos creían que si la Tierra era vieja, esto avalaba la evolución, cosa que es absurdo. O sea, porque los evolucionistas usan eso, que por los millones de años que tiene la Tierra, por eso la evolución ha cambiado y los animales se han cambiado, pero la mutación de las especies no se ha llevado a cabo. Son argumentos absurdos. Entonces, gracias a Dios que ya nos pusimos de acuerdo, y hay unos que siguen creyendo que la Tierra es joven. Yo con todo mi corazón, ¿verdad?, avalo completamente la Biblia y la ciencia, que convergen en el mismo argumento, que la Tierra tiene más de 10 billones de años, pero el ser humano sí no tiene más de 6,000 años pisando este planeta. Porque antes de nosotros, aquí en la Tierra, habitaba Satanás con los ángeles caídos, bíblicamente hablando. Y usted mete ahí, digamos, los dinosaurios y sí, todo eso. Sí, claro. Que nadie podría discutir. Tampoco pueden discutir. Todavía tengo a un amigo, ¿verdad?, que todavía discute el tema de si los dinosaurios de verdad existen. No, creo que ya le pasó, yo ahora sí lo creo, pero sí, por ahí entrarían. Pero bueno, sigamos con el tema, Roger. Pensaba, Pastor Alducin, ahora que usted habla de esto, porque dentro del envanecimiento del ser humano, usted dice aquí que cambian la verdad por la mentira. Entonces ya viene la parte del orgullo, donde dicen entonces, bueno, está bien, puede ser de que la ciencia ya esté demostrando esta otra cosa, pero el orgullo los hace buscar de alguna manera cómo sacar a Dios de la ecuación. Es que lo quieren sacar de la ecuación como sea, y tratan entonces de generar argumentos para más bien traer mayor confusión, ¿verdad?, para poder cambiar la verdad por la mentira, y entonces causan un caos a nivel ¿verdad?, de social, en cuanto a la gente que empieza a cuestionarse cosas, porque la gente no investiga, la gente no lee, la gente no hace, ¿verdad?, su trabajo. Entonces, muchos de estos argumentos más bien son razonamientos mentirosos que quieren, con cara de verdad, ¿verdad?, más bien engañar a las personas. Claro, o sea, es lógica la reacción. Cuando un ser humano rechaza la existencia de Dios y la sabiduría de Dios, ¿qué le queda a ese ser humano? Busca la verdad dentro del mismo. Y cuando nos asomamos dentro de nosotros, no hay más que putrefacción y corrupción. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda deducir mi origen, investigar a dónde voy, la razón de mi existencia? Es imposible, ¿verdad? Científicamente hablando, por ejemplo, si alguna persona dice cuál es el origen del universo, jamás científicamente se podrá lograr. Porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces nadie estuvo, como le dijo en Job 38 Dios a Job con los ángeles, ¿dónde estabas cuando yo hice la tierra? O sea, nadie puede haber estado cuando Dios hizo la tierra, por lo cual el origen solo Dios lo puede explicar. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es mi propósito en la vida? No se encuentra dentro de mí.
como tú acabas de decir, Roger, cuando buscamos la respuesta dentro de nosotros, siempre habrá confusión, nuestra mente está infectada, está llena de tinieblas, de telarañas todavía, del pecado que heredamos, y siempre vamos a buscar algo, nuestros propios intereses, el egoísmo del ser humano lo hace centrarse en sí mismo, y finalmente, al rechazar a Dios, nos convertimos en dioses, que es exactamente a donde nos encontramos en el siglo XXI. El presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, que por cierto ya renunció, dijo hace algunos meses, somos dioses, así lo dijo, búscalo en Google, Foro Económico Mundial, somos dioses y vamos a crear una nueva raza de dioses, imitando a Adolfo Hitler, que fracasó en su proyecto de la solución final de crear una superraza, y aun cuando ellos ven el fracaso del nazismo, del fascismo, del comunismo, se entercan, ¿verdad? Se empecinan en mantener su orgullo intelectual que los lleva a su propia autodestrucción. O sea, es el humanismo. Sí, es el humanismo, exacto. Creer que el ser humano tiene las respuestas a todos los problemas de la vida, que van mucho más allá de nuestra capacidad de poder resolverlos. Entonces por ahí anda la cuarta razón por la que tiene la ira de Dios. Claro. Que cambian, dice, cambian la gloria de Dios. Termina usted aquí este documento, que por cierto, recordarles que en el WhatsApp de enlace +1 469 781 1000, ahí en descarga, la primerita dice la negación, ¿verdad?, de la existencia de Dios, la negación humana, y entonces usted lo puede tener ahí muy sencillo, descarga totalmente gratuito. El pastor Alducin lo ha compartido con nosotros. Estas notas usted las puede seguir, están todos los versículos que el pastor Alducin está compartiendo. Es un estudio muy bueno. Yo creo que esto es muy importante, pastor Alducin, que de verdad podamos reflexionar de esto, porque son argumentos que nos estamos encontrando hoy día en todos, y creo que son conversaciones que se están dando en la familia, sobre todo por la cantidad de información que ahora las redes manejan y que tienen acceso muchas personas a la información, muchas equivocadas por esto que usted está diciendo. A veces quieren cambiar la verdad por la mentira y traer confusión. Entonces hay que saber y entender qué está detrás de todo eso. Usted termina diciendo aquí, cambian la gloria de Dios. Al final, la mente maestra es la de Dios, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender, ¿verdad?, todo lo que se juega detrás de eso, y creo que es muy importante entender esto, pastor Alducin. Sí, dice Pablo en Romanos 1:22, me encanta este versículo, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, diciendo, nosotros podemos hacer esto, podemos hacer aquello, y vamos a ser dioses. Qué necedad y qué psicopatía y qué enfermedad mental tan grande puedan tener. Pero como dijimos al principio, este capítulo de Romanos 1, del 18 en adelante, muestra la espiral y la decadencia. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, se envanecieron sus razonamientos, su negro corazón fue oscurecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Y veamos en qué termina el razonamiento y la ilógica del ser humano cuando rechazamos la sabiduría de Dios. Por lo cual Dios, versículo 24, los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad por la mentira. Estamos en el siglo XXI. Ese no es hombre, es mujer. No, tú no eres mujer, eres hombre por el amor de Dios. Ya dejemos a un lado la Biblia, que dice la genética, el cromosoma Y, que solo los varones tenemos, es lo que determina nuestra hombría. El cromosoma XX, que solo las mujeres tienen, y la vagina que tienen las mujeres, y la matriz que las hace mujeres, eso es una mujer. Entonces, ¿cómo podemos llegar a cambiar la verdad de Dios por la mentira? Cambiando ya los géneros y llegando inclusive a las famosas operaciones quirúrgicas de transgénero. Dice la Biblia, por eso Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra naturaleza, y los hombres también, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo la retribución debida a su extravío. Vemos que finalmente a lo que lleva la negación de Dios es a la corrupción moral y finalmente a la mente. Versículo 28, y aquí termina Pablo su deducción. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas
que no convienen. Esta palabra griega, nous, adokimo, en el griego, significa una mente en la que ya no discierne entre el bien y entre el mal, que es donde nos encontramos. El ser humano ya no sabe quién es hombre, ya no sabe quién es una mujer, ya no sabe si el matrimonio es entre hombre y mujer, si son entre dos hombres y dos mujeres, ya no sabe claramente a dónde se dirige el mundo, ni sabe a dónde está conduciendo los gobiernos actualmente del mundo. Son mentes reprobadas que ya no distinguen entre el bien y entre el mal. Y cuando un ser humano llega a este punto donde ya no distingues qué es bueno y qué es malo, ya eres una mente completamente enferma en la que está dirigida hacia su propia destrucción. Están entrando algunas preguntas, por ejemplo, con respecto a la bestia, con respecto al premilenialismo. Están entrando varias preguntas, pero quizás antes de entrar a contestarlas, doctor, ¿por qué no damos la oportunidad a personas que hoy nos están viendo y que dicen, wow, yo quiero hoy entregar mi vida a Cristo Jesús? He estado desde hace tiempo pensándolo, hoy me surge este deseo. Queremos que usted tome esta decisión el día de hoy por Cristo, antes de entrar a estas preguntas aquí. Qué bendición que tú en esta mañana que puedas, o no sé, en la tarde, a la hora que estás viendo esta entrevista, ¿verdad?, este programa, puedas abrir tu corazón, darte cuenta que es absurdo, o sea, es absurdo creer que podemos nosotros ser padres, ser madres, ser hijos, ser trabajadores, ser gobernantes y desechar la sabiduría de Dios que nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. Es absurdo, es una locura totalmente. Por eso entendámoslo, el mundo se encuentra como se encuentra, más confundido que jamás en toda la historia. Pero tú puedes en esta mañana decirle a Dios con todo tu corazón, hazlo y repite estas palabras, te voy a ayudar para que puedas realmente comenzar a tener una relación con Jesucristo. Dile, Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre preciosa por ellos, que a los 3 días resucitaste, fuiste crucificado, enterrado y resucitado, y porque vives, te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador en este instante. Gracias por darme la vida eterna y la seguridad que cuando yo muera, moriré en paz, porque abriré mis ojos en la otra vida y tú me estarás esperando por haber creído en esta vida que tú eres el Señor de mi vida y mi Salvador. En el nombre de Jesucristo, amén.